está libre acceso. Ustedes colocan norma técnica VIH 2020, MINSA, y les sale, ¿ya? Del adulto, ¿ya? Acá les he colocado algunos fragmentos de la norma, es grande. Lo que yo quiero que ustedes más se lleven, a ver, cómo ustedes pues diagnostican un paciente VIH, lo que más van a ver o han visto de repente, ha bajado a lo que era los años 90, el estadiaje SIDA. ¿Han visto estadiaje SIDA ustedes? ¿Alguno con estadiaje SIDA? ¿Ninguno? Porque generalmente el estadiaje SIDA ya me está diciendo que las defensas, sus linfocitos TCD4 están muy bajitos, menos de 200. Entonces voy a encontrar más oportunistas. Entonces, ¿cómo viene este paciente? Viene con UV oral, ¿no? El paciente viene con UV oral, ustedes examinan cavidad oral. Lo que quiero que se lleven es que si ven un paciente con reciente diagnóstico de VIH, lo examinen de cabeza a pies. ¿Por qué? Porque si el paciente está cursando con un estadiaje SIDA, el paciente va a tener infinidades de posibilidades de enfermedades oportunistas de acuerdo al cuadro clínico que va a venir el paciente, ¿no? En la otra clase vamos a ver de las principales oportunistas. ¿Qué oportunista habrán visto? ¿Han visto alguna? Toxoplasmosis cerebral habrán visto, neumocistosis, diarreas crónicas. Ya. Entonces, el paciente generalmente viene con cuadros de diarrea crónica. Entonces, dentro de los cuadros de diarrea crónica, el estudio, o diarreas crónicas reagudizadas, el estudio, ahí nosotros, dentro del estudio que ustedes van a hacer, aparte del comprobativo, parasitológico, múltiples infecciones que ustedes están pensando en el paciente, es determinar si el paciente es un paciente inmunocompetente o inmunodeprimido. Eso es lo más importante que ustedes tienen que determinar. Entonces, en diarreas crónicas, ustedes van a ver que los colegas, por ejemplo, los gastroenterólogos, al hacer colonoscopías, porque parte de los diagnósticos diferenciales de diarreas crónicas no solo va a ser por una oportunista en el caso de que el paciente sea VIH, de repente son otras diarreas, ¿no? Hay ulcerativas, ¿no? Hay ulcerativas que no necesariamente son infecciosas, pueden ser autoinmunes, ¿no? Hay múltiples enfermedades que tienen que ser, aparte de la infecciosa, las neoplasias también, que son nuestros diferenciales más cercanos. Entonces, gastro, ¿qué sugiere? Realizar una colonoscopía, ¿no? Generalmente en diarreas crónicas realizan colonoscopías cuando en el estudio, de repente que se ha hecho una serie de estudios, no han encontrado la causa del paciente y no se ha podido resolver la parte de enfermedad en este paciente. Entonces, dentro de la colonoscopía ya ustedes saben que se tiene que hacer la serología de VIH. Para toda colonoscopía, si han notado en gastro, VIH está dentro de los estudios que hay que realizar. Pero si vienen a su consultorio, imaginando ustedes terminan su serum, están en un consultorio particular y el paciente viene por cuadros diarreicos crónicos reagudizados, ya que tiene larga data, me están estudiando aquí y allá, no me sale nada, tengo que solicitar una prueba de VIH. Es indicativo, ahí sí nosotros tenemos que solicitar una prueba de VIH. No esperen hasta que el infectólogo todavía solicite ese examen. Entonces, en diarrea crónica reagudizada, las principales agentes oportunistas son las coxias intestinales. Entonces, para la próxima clase, vayan dándole una leidita a coxias intestinales. Cryptosporidium parvum, Cyclospora cayetanensis, Histoisospora belgi, denle una leidita, igual yo les voy a dar, pero a veces me queda corto el tiempo. Y el diagnóstico diferencial, que siempre en práctica siempre menciono, acá también lo voy a mencionar. El diagnóstico diferencial que nosotros siempre tenemos que pensar es en tuberculosis. Por eso van a llevar también la clase de tuberculosis y tuberculosis intestinal, ¿no? Es el diagnóstico diferencial para el cual ustedes tienen que solicitar, y la búsqueda de tuberculosis siempre en estos pacientes inmunocomprometidos, ¿ya? Entonces les había explicado también, al darse una diarrea crónica reagudizada, el paciente puede tener asociación a un síndrome también, al síndrome consultivo. El paciente viene con baja de peso, en realidad ya ustedes van a ir, cuando hagan la historia en este paciente, tienen que ir hacia atrás siempre, buscando
desde cuándo realmente es la diarrea, siempre buscando eso. Si es de selva, porque hay enfermedades de selva, como el parásito Strongyloides estercoralis, que también puede ocasionar diarrea crónica, los hongos dimórficos como Histoplasma paracoco, que también pueden causar diarrea crónica, y el linfoma no-Hodgkin, que también es una enfermedad oncológica que también está, ustedes van a ver todas las enfermedades que pertenecen al estadiaje 4 de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, así más o menos van familiarizándose. Si viene un paciente con mugue oral, ustedes van a decir que este paciente, su inmunidad celular está afectada porque hay cándida oral. No es normal que un inmunocompetente desarrolle candidiasis oral. Entonces, ustedes van a hacer la pregunta también cuando tengan al paciente, preguntar si hay disfagia o dinofagia para ver si hay una posibilidad de que haya candidiasis esofágica, ¿no? Porque está también dentro de la OMS como parte del estadiaje 4. Luego, al inicio de los años 90, cuando todavía no había tratamiento antirretroviral, y eso es lo que ha cambiado mucho en realidad la epidemiología que ahora les voy a pasar en las diapositivas, el sarcoma de Kaposi. Seguro han escuchado hablar del sarcoma de Kaposi, esas lesiones cutáneas, violáceas, o acá hay cavidad oral, también va al pulmón, puede ir al tracto gastrointestinal y ocasionar también un sarcoma de Kaposi visceral, no solamente cutáneo. Entonces, en eso veíamos bastante en los inicios de estadiaje. Hasta ahora también hemos tenido casitos, pero ya en menos porcentaje, ¿ya? Luego ustedes van a ver el síndrome de focalización neurológica. ¿Quién es el primer oportunista que van a pensar? En toxoplasma. Entonces, sé que para parasitología no han llevado mucho, les recomiendo que lean ya el ciclo, el parásito, cómo ingresa y todo, porque yo en la clase no les voy a poder dar mucha información de toxoplasma gondii, de las coxides o fisiopato, no voy a poder hacer la clase muy larga, pero les invito a que lean y refuercen esos temas de parasitología, ¿ya? Hongos también, histoplasma, ¿no? Cuando uno diagnostica histoplasmosis diseminada en un paciente VIH, yo ya estoy presumiendo que el paciente también está en estadiaje SIDA, ¿no? Entonces ya ustedes con esos diagnósticos ya van viendo indirectamente que este paciente puede tener estadiaje SIDA, ¿no? ¿Y de qué nos vamos a valer? Aparte de las pruebas que nos dan el diagnóstico, nos vamos a valer de los linfocitos TCD4 y de la carga viral de VIH. Entonces, seguro lo que han visto de repente un paciente se han guiado del CD4 y de la carga viral. Ahí vemos adherencia, vemos si hay fallas virológicas, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante esta clase? Porque ustedes cuando salgan ya se está descentralizando el tratamiento antirretroviral y ustedes también ya van a dar PrEP. ¿Saben lo que es el PrEP? ¿Han escuchado hablar del PrEP? El tenofovir en tricitabina, y hay una norma técnica, en el 2023 se daba la norma técnica, en donde los pacientes cero discordantes, los pacientes que no tienen VIH, pero sí tienen una pareja VIH positivo, los pacientes trans, los pacientes HCH, tienen que saber los términos, ¿sí saben, no? HCH, ¿no? Bisexual, trans, todo lo demás, es la población clave. Las trabajadoras sexuales son la población clave. Esta población siempre tiene que estar dosándose. Cuando no tienen VIH, cada 3 meses, cada 6 meses, constantemente dosándose. Entonces, la Organización Mundial de la Salud, en todos estos cursos, capacitaciones que dan, una de las metas que quiere lograr es de que haya menos contagios, nuevas infecciones de VIH. Entonces, para lograr menos nuevas infecciones de VIH, ¿qué harían ustedes? ¿Qué es lo primero que dirían como medida preventiva? El uso muy bien, el uso de preservativo. ¿Han escuchado o han leído de los estudios de preservativos del buen y correcto uso del preservativo? Porque en los estudios se ha visto, en múltiples estudios se ha visto que un 55%
que ya ustedes saben, de repente capacitan, van a capacitar, ¿no? En las charlas y demás, que ustedes también seguro cuando estén en un establecimiento de salud las van a dar, se debe dar el buen uso o el correcto uso del preservativo. Entonces todo eso es como una parte de una de las medidas preventivas, ¿no? La otra es que ni bien encontremos un paciente VIH, lo tratemos rápidamente. ¿Por qué? Porque este paciente, porque ustedes dirán, ay, ¿por qué el Ministerio de Salud gasta tanto dinero en estos pacientes que no se cuidan, estos pacientes que hacen su vida libertina, que se meten con un montón de gente, entre ellos? ¿Por qué a nivel mundial se gasta o se da un presupuesto mundial millonario? ¿Por qué? Porque la idea es que ya no haya más infecciones, ¿no? Porque recordar que el tratamiento hasta la actualidad es de por vida. Entonces, en la norma ya nos dice de por vida, cuando hay unas complicaciones o cuando el paciente desarrolla el estadiaje SIDA, hay mayor estancia hospitalaria, mayor gasto para el hospital y todo lo demás, ¿no? Entonces, la idea es de que si uno está contagiado con VIH, ¿a cuántos más podrá contagiar? Entonces se multiplica, ¿no? Si ese uno que no está tratado para VIH está con 10 personas y la carga viral está en 4 millones, ya en el acto sexual ya contagió a esas 10 personas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer rápidamente? Y es en realidad una de las metas de la Organización Mundial de la Salud, es que nosotros diagnostiquemos rápido y tratemos rápido. Y no solo quedarnos con el tratamiento, sino que esa carga viral que estaba en 4 millones llegue al término no detectable. Seguro han escuchado hablar del término no detectable. ¿Cómo ustedes conocen cuando nosotros decimos carga viral no detectable? ¿Cuántas copias por mililitro ustedes deben evidenciar para decir este paciente es no detectable? En la práctica, ustedes que han visto. Generalmente menos de 20, menos de 40, según la Organización Mundial de la Salud, da un chance hasta menos de 50 copias por mililitro. Entonces, si el paciente empezó con 4 millones, en 3 meses a 6 meses puede llegar al término no detectable. Entonces, esa es la idea, que el paciente ya esté en término no detectable y ya de esa manera es más difícil el contagio de VIH, ¿no? Inclusive en la organización te colocan no detectable, no contagio. Pero siempre nos queda pues un 2%, un 3%, que hace que nosotros no podamos decir, ya tu pareja serodiscordante, que no tiene el diagnóstico, tengan relaciones sin preservativos. Como tú estás no detectable, no la vas a contagiar. No tenemos ese dato al 100%. Es por eso que se hace la parte del PrEP. Esa pareja que le queda 3% de repente de que se pueda contagiar, el PrEP lo tome todos los días y el contagio ya no se dé. Entonces, a nivel mundial, ustedes habrán visto los aplicativos, de repente de que hay aplicativos, acá también ya hay aplicativos, ¿no? En que te encuentras con alguien y no saben ustedes si tiene VIH, si tiene sífilis, tiene hepatitis B, tiene hepatitis C, no sabes, tienen el encuentro sexual y y es otra pregunta que se hace, ¿no? Inclusive hemos hecho esa pregunta a personal de salud, ¿no? En donde decimos, ¿qué prefieres tú? ¿Usar preservativo o usar PrEP? Y la gran respuesta, el porcentaje mayor, inclusive el personal de salud, es usar PrEP. O sea, hasta médicos, residentes de infectos, mismos infectólogos han dicho que prefieren PrEP en vez de preservativo. Entonces, por eso también se da esta norma técnica. ¿Para qué? Para de esa manera bajar el número de nuevas infecciones por VIH, ¿no? Entonces, esto del VIH es muy complejo, ver la adherencia también es un complejo, es muy complejo, en realidad es multidisciplinario. Ustedes habrán visto que hay un folder exclusivo para cada paciente VIH, que lleve bien su tratamiento, que esté de forma adherente. Entonces, que lleve bien su tratamiento y que continúe. ¿Cómo yo sé? Porque el paciente te va a mentir. ¿Qué pasa nomás? No sé si veo. Entonces, entonces, buenas tardes. Entonces, no se confíen de
paciente. El paciente que puede decir, sí, doctora, yo tomo mi pastilla todos los días a las 8 de la noche, mi dolutegravir, mi vitamina tenofovir todos los días a las 8 de la noche, ¿no? Sí, le recuro que no me he olvidado, que no sé qué, que no sé cuánto. ¿Ustedes le creen? ¿Cómo se guían de que realmente está tomando su tratamiento? Con la carga viral. Muy bien, con la carga viral. Ahí es donde ustedes realmente dicen, este paciente me está mintiendo, no está tomando bien el tratamiento, ¿no? Otro puede ser que ya tenga una falla virológica, ya haya creado resistencia al virus. Entonces, es triste ver, hemos tenido pacientes aquí en el Hospital Carrión que ya han tenido falla virológica a dolutegravir. Dolutegravir es un inhibidor de integrasa, eso también lo vamos a ver en la otra clase un poquito mejor. Y tenemos este nuevo esquema. ¿Qué ventaja tiene este dolutegravir, este inhibidor de integrasa, que te baja rápidamente la carga viral, a comparación de los otros inhibidores análogos nucleósidos de la transcriptasa reversa, ¿no? La viburidina, tenofovir, abacavir, ¿no? Y también los inhibidores de proteasa como lopinavir, ritonavir, atazanavir, ritonavir, en comparación con el dolutegra te baja más rápidamente la carga viral. Entonces, ya al perder ese dolutegra, hemos tenido pacientes que por abandono al tratamiento ya han tenido resistencia a todos los fármacos. Creo que en algunos pacientes quedaba solo rilpivirina, que era un etravirina, que son inhibidores no nucleósidos de la transcriptasa reversa, y ya no teníamos cómo dar un buen esquema, ¿no? Un esquema que vamos a hacer que esa carga viral que está por encima de 1000 copias, en este caso hemos tenido fallas millones que no hemos podido bajar o que bajamos a cierta cantidad, eso va a impedir que el CD4 se reproduzca, ¿no? Ahí va a comenzar a disminuir y la estadía GESIDA se va a dar. Entonces, hemos tenido pacientes fallecidos por falla virológica en estadía GESIDA porque ya no teníamos qué tratamiento más dar. O dábamos ya combinaciones, ¿no? Así como damos en los antibióticos, combinaciones carbapenem, colistin, a pesar de que todo es resistente, damos todo un cóctel de estos fármacos, pero vemos, ¿no? Ya vamos a ver si realmente hace efecto o no, ¿no? Entonces, la idea que yo quiero que se lleven es de que ustedes van a tratar, o sea, que cuando ustedes salgan, ya ahorita está Justicia Paz y Vida y Chilca ya está dando tratamiento antirretroviral. ¿Ya? La idea es descentralizar el tratamiento antirretroviral. ¿Y qué va a llegar al infectólogo? Las fallas virológicas, ¿no? O sea, nuestra especialidad neta, donde vemos cuál va a ser el mejor esquema, o de repente con infecciones que de repente algunos no puedan manejar comúnmente en el establecimiento de salud, pero ustedes van a dar el inicio del tratamiento antirretroviral, y el otro es el PrEP. El PrEP todavía no lo hemos iniciado acá en Junín, ya lo vamos a iniciar en el mes de noviembre, lo más probable, ¿no? La idea es abastecernos bastante porque viene toda la población que está en la norma técnica, y recordar que el paciente trans, HCH y bisexual saben más de las leyes, de las normas técnicas que ustedes. Por eso lean. Ellos ya, ni bien salió la norma técnica de PrEP, a la semana ya vinieron a pedir su PrEP. Entonces ellos están muy bien informados y eso hace que ustedes también lean más. ¿Ya, chicos? Entonces van a ir fortaleciendo todo este tema de VIH. ¿Cuál es la meta mundial del VIH en realidad para el 2030? ¿Por qué? Porque sabemos que el VIH-Sida es una pandemia. Esto ya viene desde hace muchos años. Entonces la problemática es, en realidad, sobre todo el tratamiento antirretroviral antes era de muy alto costo, ya actualmente ha ido bajando el costo del tratamiento antirretroviral, pero igual recordar que el tratamiento es de por vida. ¿Habrán leído sobre la cura de VIH? ¿De repente se han informado de eso? Sí, que hubo ya una primera paciente en el que se vio completamente una cura ya, o sea, como tal, ¿no? Ajá. ¿Viste cómo fue la cura? ¿Cómo fue que hicieron? ¿Cómo fue el diagnóstico? A la cual hay 5 a 7 ya en todos los países, en Alemania, en varios países de Europa, en Estados Unidos. Fue porque le encontraron que los pacientes tenían cáncer, tenían leucemia, y le hacen un trasplante de células hematopoyéticas, y ahí es donde ven
desde el primer caso está desde 2010 me parece, 8, en Berlín creo que fue el primero, y hasta la actualidad en sus reservorios no encuentran a VIH, ¿no? Porque ustedes en sangre van a decir no detectable, pero hay reservorios, y en los reservorios es donde el VIH se queda, está ahí metidito. Entonces muchos pacientes también al escuchar el término no detectable han abandonado el tratamiento, ¿no? Ya me curé, ¿no? Ya no estoy. Vuelven después de 2 años y ya está nuevamente con su carga viral alta y su CD4 bajo, ¿no? Actualmente está en estudios. Ustedes saben por investigación que no es tan rápido determinar una cura, ¿verdad? Entonces falta todavía una población un poquito más grande. La vacuna también se está dando en los estudios. Entonces, siempre estar al tanto de los estudios, ¿no? Esa es la idea siempre. Entonces la ONU-SIDA ha determinado políticas, mejoras para el año 2025, ya estamos para el 2025, la idea es cumplir la meta casi al porcentaje que la OMS determina, ¿no? Esa es la idea siempre, lograr a la meta, y la idea es pues que todos siempre estemos... ¿Cuál es la forma de prevención y lo que se perdió en la época del COVID? El tamizaje. Entonces, en la época del COVID se perdió, ¿no? Todo el mundo estaba en el hospital atendiendo todos en sus casas, ¿no? Pero no se sabía bien qué pasaba con las trabajadoras sexuales, por ahí seguía, ¿no? Y aumentó también el número de infecciones, ¿no? Porque no se tamizó rápidamente y no se inició rápidamente el tratamiento en estos pacientes, ¿no? Entonces, vemos todo esto en la parte de objetivos. ¿Y cuáles son los objetivos de la ONU-SIDA para el 2025? Es que el 95% de las personas con VIH conozcan su diagnóstico, sepan que tienen el diagnóstico de VIH. El otro, que tengan su tratamiento antirretroviral. Habrán visto pacientes venezolanos que han venido de otros países y ustedes dirán, ay, ¿para qué vamos a darle tratamiento a estos venezolanos? ¿Estamos gastando? No, porque ese se vende con un montón que a todos, ¿no? Entonces la idea es que sea un poquito la mente más abierta, ¿ya? En infectología nosotros abrimos bastante la mente porque hay historias, de verdad, y se culpan, ¿no? Mi esposo me contagió, se metió con tal. ¿Quién fue? ¿El primero? ¿Quién fue? ¿No? Entonces, eso es lo que ustedes van a tener que manejar. Porque la idea no es decir, usted como es varón, está allá y usted es el que le contagió. No, no siempre es así. Entonces, tratar en lo posible de ver en realidad, tratar al final, algunos siguen juntos, algunos se separan, ¿no? Dentro de parejas, pero la idea es que ambos que son diagnosticados lleven el tratamiento antirretroviral y la supresión virológica, ¿no? La idea es que siempre, la gran mayoría llega a cargas virales no detectables. Le damos un chance de 3 a 6 meses. Entonces ya debería estar en 3 meses, cuando ustedes hemos visto la gran mayoría llega al término de no detectable. Pero damos un chance hasta 6 meses para ver ese término no detectable. Entonces ese es el objetivo de la ONU-SIDA, los 3 principales objetivos de la ONU-SIDA. Los otros objetivos es ver los pacientes que tienen mayor riesgo y que tengan acceso a la terapia preventiva combinada. Ese es el PrEP, que ya salió la norma técnica del 2023 acá en Perú. Entonces ya MINSA nos está exigiendo que nosotros ya demos PrEP, como sea, ya estemos iniciando el PrEP. Ya PrEP inició Chilca antes que nosotros ha iniciado el PrEP. Entonces, pero también tenemos que seguirlos, pues, ¿no? Porque ellos tampoco no son tan tranquilitos. Agarran el PrEP y lo están vendiendo por ahí a otros pacientes, ¿no? Entonces, eso también tenemos que ver. Ellos no son tan tranquilitos. Su propio tratamiento antirretroviral también lo están vendiendo por ahí. Entonces, nosotros tenemos que ir viendo cómo va con las cargas virales. El otro es las mujeres en edad reproductiva, ¿no? La idea es ver sus necesidades, el tamizaje en este grupo, y el otro es eliminar la transmisión de madre a hijo, ¿no? Los padres a los hijos, la madre, sobre todo la transmisión materno-infantil, y es la que nosotros debemos cortar y no debemos tener, o debemos tener en mínimos porcentajes, ¿no? La idea es, pues, ustedes han llevado gineco todavía, ¿no? Entonces hay un control prenatal.
Entonces, en el control prenatal, ven en el primer trimestre y en el tercer trimestre la prueba rápida de VIH. Ya eso es lo que van a llevar el gineco. Primer trimestre y tercer trimestre, prueba de VIH. Entonces, ahí ya detectamos a la madre con el diagnóstico de VIH. Entonces, hacemos rápidamente todos los exámenes básicos que tenemos que tener para el inicio rápido de tratamiento antirretroviral en la gestante. Los que están rotando seguro por el materno infantil, el Carmen, de repente van a tener esa posibilidad de ver más pacientes que tengan madres gestantes que tengan VIH, y cuando llevan bien, ya son pacientes que de repente ya tienen el diagnóstico, tienen su tratamiento ya larga data y tienen la carga viral no detectable, se llevan todos los escenarios de acuerdo al escenario, en este caso de la madre bien tratada, está bien tratada, con carga viral no detectable, hasta puede dar parto vaginal, cuando la carga viral es menor de 1000. Entonces puede dar parto vaginal, no todo es cesárea, ya, a menos que por ahí viene transverso, por ahí haya de repente una placenta previa, ¿no? Indicaciones de gineco que sí deben ser, pues, estas pacientes cesarianas. Lo otro también, el ácido budina endovenoso, y que el bebé, el recién nacido, reciba la profilaxis por UBIs. Lo que eso sí no va a poder, según nuestra norma, es la lactancia materna. La lactancia materna no se puede dar en VIH. En hepatitis B se da la lactancia, ¿se puede dar? Sí, ¿no? Entonces, esa es la diferencia con VIH, por eso el Estado da suplementos, da fórmulas todo el año al recién nacido, para que no haya esa transmisión. Porque hemos tenido pacientitos de que le daba por ahí y su carga viral no estaba tan suprimida, por más que se le daba el tratamiento, no era una paciente adherente, y por ahí le contagió a su hijito, ¿no? Entonces, esa es la idea también, según la ONU-SIDA, la Organización Mundial de la Salud, otros objetivos que violencia sexual, cuando hay un violentado, ya sea mujer, varón, hay los kits de emergencia. Entonces, ni bien el paciente llegue a emergencia, no van a esperar, porque nosotros generalmente atendemos en consultorio VIH de lunes a viernes, y de repente el evento fue el viernes en la noche y nosotros no estamos. No van a esperar todavía a hacer todo, en realidad, el protocolo que se sigue hasta el día lunes que nosotros estamos. No, en emergencia están los kits, en donde está el PrEP, la terapia post-exposición no ocupacional, que es dolutegravir, lamivudina, tenofovir. Si hay para gonorrea, para sífilis, ceftriaxona, la dosis de penicilina, doxiciclina, todo el kit está ahí para que esa paciente violentada reciba el kit, ¿no? Porque puede también ser un punto para la transmisión. Y está de más decirle qué transmisión es en VIH, ¿verdad? Transmisión sexual, madre-hijo, transfusión sanguínea, y la que más vemos, pues, es la transmisión sexual, es el porcentaje mayor en cuanto a la transmisión. El otro es que menos del 10% de los países tengan leyes, políticas que nieguen el acceso al tratamiento. O sea, eso pasaba con los pacientes venezolanos. Venían y decían de que allá el Estado, el gobierno no les daba el tratamiento antirretroviral, y por eso ellos venían. No sé si habrá sido verdad, desconozco esa parte, pero nosotros sí tenemos que dar tratamiento porque puede seguir contagiando a muchas personas. Entonces, la idea es parar el contagio, ¿no? El otro es el estigma y la discriminación. Debemos llegar al menos del 10%. Siendo colegas, en realidad, en muchas áreas todavía piensan que el VIH, dando un beso en la mejilla, agarrando, compartiendo cubierto, dando la mano, compartiendo la habitación, compartiendo, le va a contagiar VIH. Inclusive, colegas de cirugía, colegas de traumatología, más cirujanos he visto en Carrión, que quieren que la carga viral esté no detectable para poder operar. Entonces, si el paciente, no vamos a esperar, pues, de repente 6 meses que la carga viral se haga no detectable para operar. Si es una operación de emergencia, con carga viral alta o no, se tiene que operar. Se tomarán las medidas de bioseguridad. Eso sí, medidas de bioseguridad, doble guantes, un mandilón, es el último en operar
el paciente VIH, entonces todas las medidas de bioseguridad se deben dar, ¿no? Entonces, estigma y discriminación es lo que vemos no solo en aquel que no conoce qué es el VIH o piensa que, sino en colegas médicos que también, o personal de salud, que piensa que el VIH pues se va a contagiar de esa forma, ¿no? Entonces, yo más me protegería de tuberculosis. Por eso les digo, cuando pasan visita en Infecto, Neumo, en Carrión, su mascarilla N95, porque hay tuberculosis en cualquier lugar ahí. Emergencia también, pónganse la mascarilla N95. Menos del 10% también cuanto a pacientes, mujeres, niñas, encontrar VIH en la parte de desigualdad, género o violencia. Entonces, esa es la meta pues de la ONU-SIDA, eso es lo que queremos llegar. En cuanto a estadísticas mundiales, nosotros hemos visto lo que va en 2022, 39 millones que viven con el VIH, 1,3 millones de personas se infectaron por VIH, 630.000 murieron por el estadiaje SIDA, o sea, no es poquito, pero a lo que es al inicios, cuando no había tratamiento antirretroviral, era mayor, ¿no? Y esto, ¿no? De que para los que acceden al tratamiento antirretroviral, 29,8 millones, ¿no? En realidad debe ser todo aquel que se diagnostique, tenga rápido, en realidad, el acceso al tratamiento antirretroviral, ¿no? Entonces vemos esto, vemos esta línea en donde vemos lo que va del año 90 al 2019 en cuanto a las nuevas infecciones. Vemos aquí en el año 90 siempre había más, un poquito menos en lo que se ve a la actualidad. En la época del COVID ha habido una pequeña, ligera aumento, también se ha visto, ¿no? Y en cuanto a la mortalidad de SIDA, ha disminuido, porque hay que quitarnos ese mito que si ustedes diagnostican un paciente en estadiaje SIDA, ya es muerte segura. No, el paciente con estadiaje SIDA tiene múltiples enfermedades oportunistas. ¿Lo podemos sacar del estadiaje SIDA? Sí. Hemos tenido pacientes que han estado con un CD4 en 5 y una carga viral de repente millones, que tenían histoplasmosis diseminada, estrongiloides diseminada, tuberculosis multisistémica, todo metido, toxoplasma, coxillas intestinales. Hemos logrado sacarlo del estadiaje SIDA. Eso es lo que quiero que ustedes aprendan y se lleven también de infectología. No todo paciente en estadiaje SIDA y ustedes van a decir, ¿para qué voy a hacer el plan de trabajo? Si ya va a fallecer, ya, ¿para qué el hospital va a gastar en hacer todos estos exámenes en este paciente? No, se le tiene que dar una oportunidad. Uno no puede juzgar por el modo de transmisión. Uno tiene que salvar hasta el final al paciente. Ese siempre debe ser. Eso nos enseñaron también a nosotros cuando empezamos Infecto. Tenían unos diagnósticos así, los de estadiaje SIDA, y uno decía, pero ¿saldrán? ¿No saldrán? Y nosotros por la experiencia sí, salen. Y es bonito cuando ese CD4, el paciente con CD4 en 5 ahorita tiene 500 y todo consumido que estaba al borde ya de la muerte, el paciente te agradece y te dice, ¿no? Gracias doctor, hicieron todo lo humanamente posible y pude salir. Y ahorita está con cargas virales no detectables, llevando bien su tratamiento. Entonces, esa es la idea. No solo decir el oncohematológico o enfermedades de repente terminales, todos nosotros tenemos que darles un chance. No a todos vamos a decir es mortalidad o muerte segura, ¿no? Entonces, eso quiero que seguro van a tener la oportunidad, más que todo cuando hagan el internado. Ahí van a tener la oportunidad, si rotan por Infecto, van a tener la oportunidad de ver más pacientes con estadiaje, de repente ahí sí, ¿no? Entonces, en los países, más que lo que más ustedes buscan, se va al PubMed, los países que más estudian a VIH es en África, en Sudáfrica, Mozambique, que es uno de, en realidad Sudáfrica, que son uno de los que más casos tienen, inclusive la transmisión materno-infantil es una de las más altas a nivel internacional, en realidad, y por lo cual se ven intervenciones, medidas, todo para la mejora y que todos estos porcentajes pues bajen, ¿no? A nivel del mapa, vemos aquí que Sudáfrica, África es el que más tiene y donde van a ustedes ver más estudios. Y en cuanto al grupo etario, y ahí vamos, ¿no? Entonces, en el grupo etario, prácticamente de 15 a 49 años, y ahí están todos los adultos jóvenes,
parte mayor actividad sexual, ¿no? Y con todo esto nuevo, que ya es más libre, las aplicaciones que hay, ya no necesito conocer a la persona y demás, hay mayor cantidad de estas infecciones y justo se da en este grupo etario. Entonces, eso tenemos que ver bastante, pero eso no significa que en un paciente adulto mayor yo lo voy a descartar. No, tenemos casos de pacientes adultos mayores, por ejemplo, hemos tenido bastantes casitos así de viudos o de repente que tiene su esposa, se van por ahí, ¿no? A las trabajadoras, ¿no? Y se contagian y contagian también a la esposa. Entonces, no es que el adulto mayor, ustedes ven que está consumido con diarrea crónica, que tiene mugue oral, y van a decir, no, es por la edad, no es, tienen que tomar la serología. Paciente adulto mayor también se tiene que descartar VIH. Entonces, las nuevas infecciones sí se han reducido en un 59% a lo que va desde el año 95. Vemos que también las nuevas infecciones, bueno, en el 2010 han disminuido y la idea es que la transmisión materno-infantil también ha disminuido. Los que van por el Carmen o los que están en Prialé y de repente tienen pacientes gestantes que tienen VIH, no es un número alto, ¿verdad? Debe ser hasta, yo cuando estaba en el Carmen me acuerdo que llevaba pacientes gestantes en año hasta 10, no más, ¿eh? Inclusive 6 gestantes bien llevaditas, por ahí un expulsivo y justo se le diagnostica VIH, se hace todo ese escenario en esa paciente que no tenemos el diagnóstico. ¿Hay más probabilidad de que ese bebé se pueda transmitir? Sí, pero tenemos que hacer todos los escenarios desde que se hace el diagnóstico, no dejarlo tampoco, ¿no? En esa paciente ya si se da el expulsivo, idealmente sería cesárea, ver el ácido endovenoso y la profilaxis para el recién nacido un mes, incluida nevirapina, ¿no? Según la norma técnica, ¿no? Entonces la idea siempre es disminuir la transmisión materno-infantil. Es triste ver un paciente, un niño VIH, en realidad la gran mayoría que hemos tenido de acá, por ejemplo, en Huancayo, están en albergues porque ambos padres fallecieron, ¿no? Por estadía de SIDA y el niñito prácticamente, la niñita queda sola, ¿no? Entonces tomar su tratamiento desde muy niño hasta todavía es otro tipo más, un enfoque un poquito más integral, porque imaginando para ustedes tomar, en ellos pues tomaban sus jarabes un montón, o en el inicio del tratamiento antirretroviral que eran 5 pastillas, 7 pastillas en un inicio, ahorita es solo uno. Pese a ser solo uno, ustedes se han puesto a pensar todos los días tomar a la misma hora, que cansa, ¿verdad? Entonces esos niños también se sienten cansados, ¿no? Entonces tenemos así ya pacientes que ya pasaron a la parte adulta, tengo así niñitos que han estado en el Carmen y están pasando a Carrión, ya adultos 17 años, y se ve el cansancio, la angustia, depresión, factores que al final tampoco no ayudan mucho en la adherencia. Entonces nosotros tenemos que estar detrás de esa adherencia, ¿no? Entonces siempre esa es la idea, que la mayoría tenga el acceso del tratamiento antirretroviral, 29,8 millones tienen el acceso, ¿no? Y los que no tuvieron acceso en el año 2022 fue de 9,2 millones de personas, ¿no? Entonces aquí está por demás de también decir cómo es la transmisión, ¿no? La población clave, siempre ver los HCH, los pacientes trans, los pacientes que usan drogas también, las inyectables también, en otros países que utilizan más los inyectables tipo heroína u otros también se infectan, ¿no? De VIH, las trabajadoras sexuales. Por eso la trabajadora sexual siempre viene a hacerse su tamizaje, inclusive tiene su tarjeta de control sanitario. Y eso es bueno. ¿Por qué? Porque así ya se sabe de que la paciente no va a transmitir a más, porque hay muchos que no usan preservativo en el acto sexual, ¿no? Entonces vemos esto, los que reciben tratamiento antirretroviral, los que están más en verdecito. Perú está dentro de los países, y eso es bueno en realidad. El MINSA, aquí a nivel de Perú, está el doctor Benítez, es un infectólogo que está bien proactivo con todo su grupo de trabajo, en realidad, que está pendiente siempre en las capacitaciones y que a nivel nacional pues se dé todo, un buen tratamiento antirretroviral, llegar a la carga viral no detectable y el PrEP ahorita que nosotros también ya vamos a iniciar
ahora, ¿no? Entonces, vamos a ver, pues, qué síndrome es el que se da cuando uno recién se infecta, cuando este retrovirus, RNA, este VIH, en realidad el virus de inmunodeficiencia humana, tenemos el 1 y el 2, el que epidemiológicamente tenemos más es el 1, ¿no? Vemos que el primer síndrome que se da es el famoso síndrome retroviral agudo o el síndrome mononucleósido. ¿No? De repente es como una gripe, dolor de cabeza, fiebre, odinofagia, adenopatías, ¿no? Todo como un síndrome mononucleósido. Y dentro de los diagnósticos diferenciales está VIH. También puede estar el virus de Epstein-Barr, puede estar citomegalovirus, pueden haber otros virus respiratorios ahí metidos, ¿no? Entonces viene así con ese tipo de síndrome retroviral agudo. Y ahí en ese síndrome retroviral agudo es donde hay mayor cantidad de carga viral en el paciente. Es ahí donde ustedes van a ver millones y es donde se da más el contagio, ¿no? Entonces esa es la idea, ¿no? Tratar en lo posible. El otro, lo que se debe hacer bastante es el tamizaje, sobre todo a las personas que tienen mayor exposición. Y ahí va este grupo, en realidad, HCH. Ellos mismos se van a tamizar, pero nosotros también cuando estén en establecimientos de salud, en centros de salud, vayan a tamizar, ¿no? Se van a tamizar en grupos, van a los parques, no sé si han visto, ¿no? Por ejemplo, el Carmen se va, como tiene un poquito menos de población, en el caso de Carrión, se van a tamizar al Parque Guamumarca, al todito ya los tamizan, se van a los penales, están tamizando constantemente para pues dar un inicio rápido y que pues las nuevas infecciones se den en menor cantidad. Entonces este virus de inmunodeficiencia humana solo lo presenta el hombre. Se hablaba mucho de un virus del primate que tuvo un acto sexual ¿no? Y se contagió y se dio el no. El virus de inmunodeficiencia humana es netamente del humano. El primate también tiene, del mismo, igual que baja la inmunidad celular, igual en los gatitos, no sé si han visto en los gatitos, ¿no? En perritos hay ya, ¿no? Pero es de cada uno, no es que le va a pasar al humano, el humano pasa no. Entonces es netamente del humano, ¿no? Entonces el SIDA, que es el síndrome de inmunodeficiencia, en realidad adquirida, es el estadiaje que si encontramos en un paciente, su plan de trabajo debe ser rápido porque el paciente se les va. Así yo les digo, paso a la visita, me dicen un montón de, ay, todavía la interconsulta falta, ay, el hemocultivo no le tomaron, ay, el Filanray no está, ay, no sé, miran al techo, no. Yo quiero que el interno, el residente esté proactivo, me dice, sí, doctora, se le hizo el hemocultivo, salen 5 días, se le hizo Filanray, salen parasitológico, ya está saliendo, doctora, ya me fui a averiguar. Entonces, esto ayuda porque este paciente no te espera. Así pasó con un pacientito joven, me acuerdo hace poco, y nosotros, ustedes podrán ver, dirán, Infecto tiene la mayor tasa de mortalidad en el hospital. No es así. Tenemos menos, a pesar de que tenemos pacientes bien complejos. ¿Ah? ¿Por qué? Porque no esperamos muchos días, su inmunidad no nos va a esperar. Entonces la idea es hacer su diagnóstico presuntivo, hacer su plan de trabajo y efectivizarlo rápidamente. Para de esa manera llegar al diagnóstico, dar un buen tratamiento y lo sacamos del estadiaje SIDA. Entonces esa es la idea, ¿ya? Entonces cuando vayan a hacer, eso van a aprender más en su internado. Entonces cuando sean internos sean proactivos, ¿ya? Así y vengan a las 8, no sé cómo están las leyes ahora, que ahora el interno creo que viene a las 8 con el asistente, los dos marcan igual. Entonces, esa ley se dio desde Alan García, me acuerdo, ¿no? Desde Alan García su hija estaba estudiando internada en el OAIS. Y el OAIS es un hospital fuerte, en Lima, parecido también al que me he formado el 2 de mayo, fuerte. Si te veían que no, ya te botaban de la visita, no existes, chao, no te queremos acá, trataban en ese aspecto. Pero, bueno, tiene sus cosas malas porque ya cuando la ofensa va mayor, eso tampoco no vamos a permitirlo, ¿no? Ya cuando ofenden. Pero la idea, pues, era que salía a las 2 de la tarde. Y un interno no sale a las 2 de la tarde, a menos que sean súper rápidos, ¿no? Que todos sus planes ya estén, ya corrieron, subieron, se fueron, ya salen a las 2. Yo normal,
Si entran a las 8 y salen a las 2 y todo su plan está muy bien, lo felicito, váyanse a las 2. Pero si al día siguiente yo paso la visita y está, ay, no se pudo, ay, no se hizo, ay, no sé, ay, uy. Entonces, en realidad, es para ustedes y ustedes, como les digo, nosotros como médicos les exigimos porque queremos que sean mejores. Ustedes ahora tienen más herramientas, bueno, las herramientas vienen de antes, pero ahora ustedes manejan las herramientas, el PubMed lo manejan más que nosotros, inclusive cuando nosotros hemos hecho el pregrado, ustedes tienen esa fortaleza. Entonces tienen esa fortaleza de las revisiones, las guías, toda esa fortaleza y tienen al paciente. Entonces, ¿quién mejor que el paciente? A veces le digo, ¿le revisaron esto? Y yo le reviso y estaba con spam hepático en más de 7, el signo de Trau positivo, tenía un montón, y para el que le hizo todo normal, hace un copy page, ¿no? Entonces hacen copia y pega, y de ahí lo examinan, ¿y por qué no avanzamos? Y en un inmunosuprimido no me puedo dar ese. Entonces la idea es un paciente, ustedes lo examinen de cabeza a pies. El sarcoma de Kaposi a veces está entre los dedos, a veces está acá, en la nuca, a veces está en el paladar para atrás. Entonces, qué mejor que ustedes me examinen al paciente muy bien, ¿no? Entonces, eso es lo que yo quiero que aprendan ahora que están pues rotando. Entonces, la estructura de VIH, ¿qué tal les fue? En virología, hicieron virus más o menos, o igual que hongos. En el caso del HIV, en realidad este retrovirus RNA, el acople o en realidad estas parte de las glicoproteínas, estas dos en realidad, la GP120 y la GP41, son las que al final van a hacer el acople con el receptor del linfocito TCD4, ¿no? Entonces, esas son las proteínas, las glicoproteínas en pacientes, en cuanto a la estructura del VIH, en hepatitis B también. Por eso salen pues el antígeno de superficie, el anticore IgM, el anticore total, el anticore, ¿no? Por la estructura del virus, ¿no? Entonces acá van a ver ustedes el integrasa, la transcriptasa reversa, este es un virus RNA, la proteasa. Entonces estas enzimas en realidad, ahí va dirigido el tratamiento antirretroviral. A la integrasa, los inhibidores de integrasa. A la proteasa, los inhibidores de proteasa. A la parte de la transcriptasa reversa, los inhibidores análogos y no análogos de la transcriptasa reversa. Entonces, para eso nos sirve pues la estructura prácticamente para el tratamiento, el acople que se da en realidad en cuanto a la fisiopatología también, que se da al unirse con el linfocito TCD4, ¿no? Entonces, este virus RNA va a ser una copia y se va a formar en ADN. Eso lo vamos a ver mejor acá, en esta parte de acá. Entonces, vemos acá que está pues el virus HIV, vemos que es un RNA. Entonces va a ingresar al linfocito TCD4, porque el linfocito TCD4 es su principal objetivo, ¿no? O sea, no es que el VIH va a ser pues todas las enfermedades oportunistas porque va dirigido o como en este caso pues sería al linfocito TCD4, que es el que se encarga de la inmunidad celular, ¿no? Es un mediador de la inmunidad celular, y si pues hay bastante carga viral, se adhiere pues a este linfocito TCD4 y ya no hace que este linfocito TCD4 se reproduzca, sino que ellos mismos generen apoptosis en la parte celular y ya el CD4 comienza a bajar. Entonces esa inmunidad celular, el linfocito TCD4 al estar bajo, ya todas las bacterias, ahí también el Mycobacterium, las micobacterias no atípicas, como el Avium complex, las mismas, el Mycobacterium tuberculosis, hay mayor predisposición a estas intracelulares, porque son intracelulares y la inmunidad celular va a ayudar ahí. La otra es la cándida. La cándida también al ingresar también es más fácil porque la inmunidad celular está baja. Criptococo neoformans también va a ingresar rápidamente. Strongyloides stercoralis, que en un paciente inmunocompetente está solo a nivel intestino, y este paciente, imaginando, tiene la inmunidad baja, la inmunidad
inmunidad celular baja, este estrongiloides ya no solo queda en intestino, sino se disemina. Entonces lo van a encontrar en pulmón. Este estrongiloides se va a meter, inclusive, es un poco la parte de que este estrongiloides va a ir por sistema nervioso y predispone, lleva enterobacterias, y hemos visto pacientes que han desarrollado meningoencefalitis bacterianas por esta estrongiloides diseminada, y la gran mayoría con betalactamases de espectro extendido, ¿no? Entonces, vemos todo que la inmunidad celular, sobre todo linfocitos TCD4, agarra varias, en realidad, contra toxoplasma, ¿no? Toxoplasma también, este agente en realidad parasitario también, ¿no? Entonces, histoplasma también. Entonces, tiene mayor predisposición también a diseminarse. Eso no significa que un inmunocompetente no pueda tener tuberculosis, porque un inmunocompetente sí ven que tiene tuberculosis, ¿verdad? Pero que se haga diseminada. En un inmunocomprometido la diseminación se hace, en realidad ya la van a encontrar en muchos órganos, no solo en uno. Entonces, por ejemplo, el histoplasma pulmonar no solo va a ser, eso lo vemos más de repente en pacientes inmunocompetentes, pero en un inmunosuprimido también se va a dar la diseminación. Entonces, la inmunidad celular, en este caso el linfocito TCD4, tiene mucho acá que ver. Hay el receptor CXCR4 como correceptor y el CCR5. Acá también hay un fármaco que va a actuar a este nivel, que es el Maraviroc. Entonces, nosotros vemos que al final se va a adherir. Ahí también están estas dos lipoproteínas implicadas, la 120 y la 41, para en realidad para que se adhiera a cuando los receptores CD4 ingresen. Como es un virus RNA, se va a dar la parte de transcriptasa, se va a transcribir, y al hacerse la transcripción de este RNA se va a formar el DNA viral. Entonces este DNA viral va a comenzar a replicarse más y va a salir nuevamente a infectar a más células, sobre todo los linfocitos TCD4. Ahora, los reservorios. En el caso de lo que se llama reservorios, están como en forma latente, ¿no? Ahí caben los receptores TOR en el intestino, ¿no? En la parte de los ganglios, en la parte del sistema, en los ganglios hematopoyéticos, todo eso ahí se mete como reservorio, y en la zona intestinal también están en forma latente, ¿no? Y por ejemplo, se ha visto que por más que nosotros vemos curas o tratamientos más sofisticados, hay tratamientos que vamos a ver la próxima clase de inyectables, no sé si han escuchado el Enfubritide, o fármacos un poquito más, en realidad, que se dan a mayor plazo, no van a estar tomando todos los días el tratamiento antirretroviral, no se llega a la cura porque no va contra, o sea, el tratamiento que se da no va a estos reservorios. Entonces, en estos reservorios sigue dando ese ciclo, en realidad, en donde no llegan, y eso es, en realidad, y van a ver en varios artículos, donde que esa es la traba para llegar, o es muy difícil llegar a la cura del VIH. No es por estos reservorios, en realidad, que no podemos llegar fácilmente a una cura, ¿no? Estamos viendo, como les dije, del trasplante de médula ósea, ¿no? El trasplante que se ha visto en varios pacientes, no tantos, pero nos faltan más pacientes para llegar a esa cura. Ya ni bien se da la cura, ya saben ustedes, a nivel mundial ya se comienza a hacer las normas y en las guías y demás. Entonces, en la historia natural de VIH, nosotros tenemos una infección aguda, generalmente ahí se da el síndrome retroviral agudo, ¿no? Entonces se da en las primeras semanas, en la cuarta hasta la 12ª semana más o menos, y luego se puede dar ya en forma sintomática, hasta pueden pasar muchos años para desarrollar el estadiaje SIDA. Es ahí donde uno no puede ser o tener, ser tan preciso en decir, yo tuve mi pareja hace 3 años y él fue el que me contagió, pero no fue el que tuve hace 1 año, o tuve hace 2 años, o el de 10 años. Ahí es un poquito complicado determinar. ¿Por qué? Porque no todos tienen, todo huésped es diferente. Hay pacientes que tienen, por ejemplo, acá con 1 año
año, 2 años y ya empieza con el estadiaje SIDA, rápido. En cambio, hay pacientes que están 10 a 15 años, que va a pasar varios y no tienen ni síntomas ni nada, y después empieza con el estadiaje SIDA. Entonces no tenemos van a tener preguntas así cuando lleguen los pacientes y les van a decir, sí, me contagió él, me contagió el otro, me contagió, ¿no? Entonces, y se van a estar culpando. Entonces ustedes tienen que explicar que los huéspedes son distintos, ¿no? El síndrome retroviral agudo son semanas, pero el otro puede estar muchos años asintomáticos y recién dar el estadiaje SIDA después de varios años. No es tan rápido, cada huésped es distinto. Entonces se da la infección primaria. Entonces a la infección primaria ingresa pues el VIH, ingresa con los receptores del linfocito TCD4, comienzan a replicarse, y ahí es donde nosotros vamos a ver la carga viral alta. Entonces, nosotros hemos tenido pacientes con síndrome retroviral agudo, así como un síndrome mononucleósido retroviral agudo, y era un paciente que tenía un score HCH alto, no te decía soy HCH, ¿no? Como que sí, ya nosotros veíamos si puede ser. Y en la prueba rápida no te va a salir VIH al toque, lo que te sale, las primeras que te salen unas son las cargas virales o la reacción de cadena de polimerasa para VIH. Entonces en este paciente me acuerdo que se le hace una carga viral y salió en 8 millones, me acuerdo, de carga viral, ¿no? Entonces tenía todo el síndrome, y el CD4 no estaba, el CD4 todavía estaba en 780, no estaba en realidad tan recién, ahí hay una compensación de los linfocitos TCD4 con TCD8, por eso que la baja de CD4 no se da tan rápida. Entonces, en esa compensación, ¿no? Entonces, el CD4 puede bajar, por ejemplo, las primeras semanas, pero de ahí por la acción del linfocito TCD8, que va a ayudar a que el linfocito TCD4 vuelva a su estado casi normal, nuevamente puede subir. Entonces, el CD4 bien lo puedes encontrar bajo, en nuestro caso, como les dije el ejemplo, lo encontramos todavía en 700, pero la carga viral muy alta. Es ahí donde se da el mayor porcentaje de contagio de VIH, ¿no? Entonces es un poco difícil determinarlo, pero la idea es ver siempre factores de riesgo. De ahí vemos la latencia y ya de ahí la parte del estadiaje SIDA, ¿no? Eso es lo que vamos a ver a posteriori. Entonces hay unas definiciones, fase de eclipse es cuando se adquiere pues el VIH, y ninguna prueba que ustedes le realicen, prueba rápida, ELISA, IFI, Inmunoblot, no va a salir positivo en esta fase de eclipse. La única que la vamos, esta fase, inclusive la carga viral, recién están que se replican, ahí están que se replican recién los virus, ¿no? Tampoco nos vamos a encontrar en estos 8 días, de repente el paciente dice, tuve una exposición con un paciente VIH, y no tomé la profilaxis post-exposición, no usé preservativo, entonces yo voy a esperar al menos 10 días para ver la posibilidad de repente de tomar una carga viral o una reacción de cadena de polimerasa. No la voy a pedir ahí, porque en ese momento todavía puedo encontrar todavía negativa esa prueba, ¿no? Entonces esa es la fase de eclipse. Luego viene el periodo de la ventana de cero conversión, es ya cuando se ve ya la detección de los anticuerpos, ¿ya? Entonces vemos ahí a partir más o menos entre el día 20-25 que ya vamos a encontrar de repente aquí ya la detección de estos anticuerpos. Tenemos los anticuerpos ELISA y quimioluminiscencia IgM y IgG que podemos utilizar y podemos determinar, ¿no? En estos casos, pero esperen más del entre el 20 y 25, como del 25 para a posteriori ya pueden estar tomando de repente una prueba de anticuerpos IgM y IgG, ¿no? No lo van a encontrar antes. Entonces es para ustedes determinar cuándo voy a pedir ese examen. Acá lo que yo voy a pedir inmunología me va a salir, eso tampoco. Entonces eso vamos a ir viendo. En la infección aguda, la primera también en determinarse, otra también es el antígeno P24. Entonces, el primero en determinarse, inclusive antes de los anticuerpos, es este antígeno P24. Acá vemos
un piquito entre el día 20 y 25. Entonces, ¿qué pedirían si ya ha pasado recién la exposición 20 días? De repente ha tenido una exposición, no tomó como el caso que les había mencionado, ¿qué podría pedirle? De repente al día 22 le pide un P24, un antígeno P24. Si tiene las posibilidades de hacerlo, le pueden pedir. Ya, para que salga de dudas y todo, ya mejor hágase una vez, ¿no? Si no, espero un poco de días más y ya le pido el ELISA o la licencia IgM, IgG para el VIH, ¿no? Entonces así vamos viendo la parte aguda. Luego vemos acá también la parte de infección temprana que se va a extender hasta los 6 meses desde la adquisición del VIH. No siempre la carga viral, pues, pero siempre guíense de la fase de eclipse, de los 10 días posteriores, ahí recién pedir la carga viral o la parte del RNA y los anticuerpos a partir del día 25 con mayor seguridad. ¿Ya? Entonces el retroviral agudo ya les he mencionado, el síndrome mononucleósido. Acá vemos por ejemplo en esta gráfica el VIH. Vamos a ver que tenemos dos tipos de inmunidad, la inmunidad innata y la inmunidad celular. La inmunidad innata siempre es la primerita en salir, ¿no? Las células epiteliales son una de las primeras, los macrófagos, ¿no? Son las primeritas en salir. Y luego ya la inmunidad celular, ¿no? La inmunidad celular en este caso los linfocitos TCD4, ¿no? Y acá vemos, por ejemplo, los receptores CCR5, ¿no? Ahí va a actuar, por ejemplo, en este caso el maravilloso. Luego vemos que ingresa, ¿no? Se replica, ya lo hemos visto en la parte, en el gráfico anterior, ¿no? Luego se activa y va a la parte del sistema linfático y luego se disemina hematógena, la parte hematógena, ¿no? Entonces se disemina y llega a todos los reservorios ya mencionados anteriormente. Entonces, en cuanto a epidemiología, ¿cuánto de porcentaje tenemos en síndrome retroviral agudo? Alrededor del 75% a más, ¿no? Y la idea es tratar de ver factores de riesgo. Ahí está la edad, algunos ven ocupación, ¿no? Ahí sería trabajadora sexual de repente, ¿no? Porque eso de ver ya que el paciente es músico, temas militar, y decían, no, ya todos están, ya no es como antes, ¿no? Decían, no, es el músico, es el, ¿no? El que viaja, el trailero, ¿no? ¿Eres el único? No, ya todo ya empieza, ya no se ve eso, básicamente. ¿Ya? Pero sí, HCH, y trans, eso siempre, esa parte, ¿no? Entonces, los síntomas y síntomas, signos y síntomas son muy específicos. El Epstein-Barr puede ocasionar un síndrome retroviral agudo, como le dije, citomegalovirus también. Tenemos diferenciales que nos pueden ocasionar este síndrome retroviral agudo. Desde los 8 días posteriores a la infección ya vamos viendo, tiene un promedio de 14 días, ¿no? La fiebre, la fatiga, las mialgias, también el rash, ¿no? Hay un rash dérmico, el dolor de cabeza, faringitis, las adenopatías cervicales, las artralgias, cuadros de diarrea pueden ser parte del síndrome retroviral agudo, ¿no? Acá también más sintomatología de la infección aguda. Y acá vemos pues otros, como les dije, el virus del Epstein-Barr, citomegalovirus, cuadros de toxoplasmosis aguda también puede ser diagnóstico diferencial, hepatitis, faringitis estreptocócica, los virus respiratorios como influenza, también pueden ser parte de los diagnósticos diferenciales, ¿no? Entonces, la idea es siempre pedir una batería de exámenes, ¿no? También, porque a veces los pacientes, no todos, pueden presentar de repente leucopenia. Nosotros cuando pasamos la visita vemos si están con linfopenia. No es absoluto, porque lo ideal es ver el CD4, por eso pedimos linfocitos de CD4 dentro de nuestro plan de trabajo. Pero ya cuando ustedes ven en el hemograma linfopenia absolutos, y tiene factores de riesgo, ya ustedes van sacando. Nosotros veíamos un aproximado del 10% de los linfocitos totales, más o menos son los linfocitos de CD4. Entonces más o menos vamos, porque nuestros CD4 salen en un mes. No sé, en el caso de Priale, ¿en cuánto tiempo sale? ¿Alguno acá en Priale? De repente sale un poquito más rápido, ¿no? Entonces, salud siempre tiene esa posibilidad. Aunque ahorita han tenido una debilidad, no han tenido tratamiento antirretroviral, ¿no? Eso también es problemática, ¿no? Porque nosotros somos la gran mayoría de salud, ¿no? Entonces, la idea es siempre ver, no solo a nivel de MISA, sino de salud también, ¿no?
Entonces vemos también cómo si hay trombocitopenias, el perfil hepático cómo está, entonces hacemos el perfil renal, vemos todo eso también como parte del plan. Entonces cuando yo voy a decir es un paciente VIH o no, no solo me voy a agarrar una prueba, no es que voy a agarrar una prueba rápida, voy a hacer al paciente, salió VIH y esa nomás me digo, no. Entonces tenemos nuestra norma técnica también, nos dice, ¿no? Acá también, por ejemplo, en los algoritmos de la CDC del 2014 en este caso, donde nos dice que podemos hacer una prueba de anticuerpos y una prueba de antígenos y anticuerpos. Esa es la diferencia entre, según han escuchado, la prueba rápida de tercera generación y la prueba rápida de cuarta generación, en donde una dosa anticuerpos y las otras antígeno-anticuerpos. Si yo tengo una de cada una, yo ya voy a decir, este paciente es un paciente VIH. No voy a esperar el IFI, no voy a esperar el inmunoglot, no voy a esperar de repente la carga viral, voy a pedir por si acaso una reacción de cadena de polimerasa, no estoy seguro, no. La CDC y la norma técnica de adultos de VIH ya estipula eso. Entonces eso ya, y es fácil, ¿verdad? Porque en el centro de salud tienen de tercera, tienen de cuarta, pueden hacer ahí los dos exámenes. Tienen las duales también, seguro cuando han visto sífilis, las duales de sífilis VIH, ¿verdad? Entonces el centro de salud ya tiene múltiples pruebas, en realidad, ¿por qué? Porque la idea es rápidamente la detección, ¿no? Luego también podemos ver de repente, bueno, en el caso de VIH1 y VIH2, en realidad nosotros tenemos VIH1 en mayor porcentaje, es la que prácticamente es la que se dosa y va dirigida. Si hay de repente antecedentes Asia, África, algún antecedente ahí, de repente ya pedimos de repente la parte de serología de VIH2, ¿no? Entonces vemos también la parte de los resultados positivos, en este caso hay las pruebas NATs de ADN, ARN, tipo las reacciones de cadenas de polimerasa, las partes cuantitativas, que es donde me dice la parte cuántos millones, cuántos miles de carga viral o copias por mililitro en carga viral hay en el paciente, el antígeno P24, que lo detectamos a partir entre el día 20 a 25, 20 ya podemos ir pidiendo la prueba del P24, ¿no? Cultivo viral también, y la secuencia en genotipo. Genotipo cuando nosotros pedimos cuando hay fallas, ¿no? El INS, en nuestro caso en MINSA, el Instituto Nacional de Salud, no es que debería ser así, porque según la OMS nos dice, nosotros no sabemos si el virus que usted adquirió es sensible al tratamiento que va a tomar. Lamentablemente hay pacientes que justo de ese paciente que tiene falla virológica, ese paciente con falla, tiene relaciones con el paciente y le va a pasar el virus ya con mutaciones. Entonces, ¿qué nos dice la OMS? La OMS nos dice, sí, hay que hacer genotipificación de inicio para ver que sea sensible a todos los antirretrovirales. Pero como nosotros no tenemos mucho presupuesto, solo hacemos genotipificación en el caso que veamos fallas virológicas. O sea, estamos dando tratamiento 3, 6 meses y no baja, y me está rejurando que sí, le hago una genotipificación. Entonces, como de repente estaba muy bien y por ahí empieza alto y no baja, entonces ya tenemos que solicitar genotipificación. Pero la OMS sí nos dice, hagan genotipificación desde un inicio para saber si ese virus que contrajo realmente es sensible al tratamiento antirretroviral que va a recibir. Entonces, acá vemos ya la parte de Eclipse, ninguna de las pruebas le va a salir positiva. Luego el RNA va a ser las primeras en salir, las cargas virales. La reacción de cadena de polimerasa va a ser las primeras. Luego el antígeno P24. Vemos acá, son las técnicas de quimioluminiscencia e inmunofluorescencia. Ahí vemos los anticuerpos, ¿no? Los anticuerpos IgM y IgG, o las pruebas rápidas que también estarían acá con anticuerpos. Y Western blot y inmunoblot. Ven que Western blot y inmunoblot no están en las primeras. Entonces vemos que ustedes, por ejemplo, dicen, la exposición ha sido 10, ya Western blot, inmunoblot. No. Tienen que saber qué van a pedir, ¿ya? Para que de esa manera no se equivoquen, porque van a venir por particulares y ustedes pueden decir, ay, la más cara es la mejor. No, tienen que ver el ciclo para ver qué es lo que van a pedir, ¿ya? Entonces vemos acá lo que se debe hacer realmente, siempre ver la diferenciación entre HIV1 y 2. Nosotros, como
les digo, si hay factor de riesgo de HIV2, sí se dosa. En el caso de nosotros más tenemos el HIV1 por epidemiología, ¿no? Y la idea es siempre ver, pues, en realidad, las cargas virales de un inicio. Por ejemplo, acá en este estudio se vio, cuanto más carga viral hay en el acto sexual, hay mayor probabilidad de transmisión sexual, en este caso del virus del VIH, ¿no? Entonces, mayor carga viral, hay una relación sin preservativo, ¿no? Y ahí hay varios factores, ¿no? No en toda relación tampoco te contagias, ¿no? Entonces vemos también factores ahí, de repente disrupción de los tejidos, ver múltiples factores, pero que la carga viral está alta, ahí es donde se da el mayor porcentaje de contagios según los estudios. Entonces, lo que yo quiero que lean, hay dos clasificaciones, la de la CDC del 2014, esta clasificación va desde el estadiaje 0 al estadiaje 3, se ve todo lo que es CD4, ahí ven, por ejemplo, en el estadiaje 1, el CD4 es mayor de 500, ¿no? No hay sintomatología de estadiaje SIDA, ¿no? En el estadiaje 2 vemos de 200 a 499 de CD4, no hay definitorio de SIDA, síntomas, y en el estadiaje 3 es menor de 200 y ahí sí hay condición de estadiaje SIDA. Entonces, cuando se le pregunta, de repente se le pregunta, el paciente está con unas lesiones cutáneas, violasias en paladar, un cuadro de síndrome de focalización neurológica, un cuadro de distrés respiratorio, y viene con, dice, justo tenemos el CD4 ya, y tenemos un CD4 de 54. Entonces, el estadiaje sería el estadiaje 3 según la CDC, porque el estadiaje de la OMS es ahorita la que le voy a colocar en un ratito. Acá, no, esta está en inglés, pero de la norma técnica, acá les he colocado, un ratito chicos, antes de, para no, acá está. Entonces, en la norma técnica, cuando ustedes la lean, acá está la clasificación de la OMS del 2007. Entonces, acá vemos el estadiaje del 1 al 4, y donde el estadiaje 4 es el CD4 menor de 200, ¿no? Pero no es 3, sino es 4. Entonces, cuando yo les pregunto siempre a veces, le digo, estadiaje CDC es el 3, ¿no? Si tiene un CD4 en 54. Según la OMS sería estadiaje 4. Entonces, así puedo jugar en un casito clínico, le pongo el CD4, o le pongo histoplasmosis, acá histoplasmosis diseminada, ¿no? Acá por acá dice histoplasmosis o toxoplasmosis o tuberculosis extrapulmonar, ¿no? ¿Qué estadiaje según la OMS es? 4, ¿no? Entonces, o le pongo de repente, es un paciente con candidiasis oral persistente, estadiaje 3 según la OMS, ¿no? Entonces, eso también quiero que ustedes lo manejen, es importante, al menos las principales, las que más vemos, ustedes deben manejar. No es tan difícil en realidad. Por ejemplo, nosotros que somos un área de leishmaniasis, hemos tenido casos de leishmaniasis. En realidad, acá dicen que ustedes van a ver, acá leishmaniasis, acá también histoplasmosis, paracoco, ¿no? Leishmaniasis atípica. Hemos tenido pacientes con leishmaniasis atípica diseminada. No está descabellado pedir un examen de VIH, ¿ya? Porque está en la clasificación de la OMS en el estadiaje 4, ¿ya? Entonces eso sí les invito a que lean, eso sí es importante que lo lean, ¿ya? Acá está esta clasificación en inglés, acá están los sitios de acción, lo vamos a ver mejor en la próxima clase, el tratamiento antirretroviral. Ahí están los inhibidores, como le digo, vayan los principales al menos, ¿no? A ver, un inhibidor, a ver, nucleósido de la transcriptasa reversa, el más antiguo, el que ocasionaba anemia. Sí, con Z es. Sidobudina. ¿Quién es el que más ven ahorita? Lamivudina, tenofovir, ¿no? Abacavir. ¿Cuál es el inhibidor? El que causa un montón de reacciones adversas y que ha hecho de que de repente el paciente no sea muy buen adherente. Es un inhibidor no análogo de la transcriptasa reversa. Empieza con E y termina con Z. Efavirenz, ¿no? De repente han escuchado el Efavirenz, que también ha sido parte de la tripla, que quedamos antes en la tripla, el del 400 que hasta hace poco le hemos dado, ¿no? Entonces la idea es que más o menos se familiaricen, ¿ya? Para que no sea tan, en realidad, tan difícil esta parte. Entonces, según las resoluciones y también la CDC, la OMS, la UCIDA, todos, en realidad el enfoque
Wangel, todos en realidad nos dice que nuestra alternativa para el tratamiento antirretroviral deben ser 3 fármacos. Dentro de estos 3 fármacos son 2 inhibidores análogos de la transcriptasa reversa y un inhibidor, en este caso, de la integrasa. Otro también puede ser otros esquemas, ¿no? De repente, en vez de ese inhibidor de integrasa, podemos dar este inhibidor no análogo de la transcriptasa reversa como el Favirex. Eso se daba anteriormente, antes que llegue dolutegravir acá a Perú. Luego también los inhibidores de proteasa. Pueden ser ese fármaco, en vez del inhibidor de integrasa, va a unirse a los 2 análogos de la transcriptasa reversa, ¿no? Entonces, tienen que aprenderse al menos lo más importantes. En la próxima clase les voy a decir los más importantes y las reacciones adversas que más ocasionan. Entonces, por ahí también puede ser pregunta también de examen, ¿no? Y este es en realidad el esquema que me imagino lo han visto, ¿no? El frasquito celestito blanco que tiene el tenofovir, la lamivudina y el dolutegravir, que viene en una sola toma. Entonces, ese es el que la CDC nos dice en realidad, y es en el cual acá ustedes pueden ver en la resolución ministerial, acá la ven, ¿no? Esquema de primera línea de tratamiento antirretroviral de infección por VIH, ¿no? Entonces, está en nuestra norma técnica, está en la CDC, está en la OMS, entonces es uno de los primeros. Por ejemplo, en Europa, en vez de dolutegravir, ¿qué dan? Victegravir. El victegravir son otros inhibidores integrasa que son de mayor costo del dolutegravir, ¿no? Pero, ¿por qué de repente yo elijo uno en vez de otro? Porque entre estos dos, el que ocasiona menos efectos adversos es victegravir, pero el costo es el que no apoya para que el ministerio se anime acá en Perú a hacer la adquisición de todos estos fármacos, es por el precio, ¿no? Pero con el Dolutera nos va bien. No sé ustedes si han tenido experiencia, de repente han visto algunos pacientitos ahí en sus prácticas, han visto con los docentes de práctica. Pídanle al doctor, a ver un casito por ahí de VIH, qué tratamiento, un folderino, un folder de tratamiento antirretroviral, y ustedes ahí pueden ver. Entonces, acá en el tamizaje podemos ver, quiero que lo lean también, las pruebas de tamizaje, ELISA, inmunodeficiencia, las pruebas rápidas. No solo nos quedamos con VIH, tengo que hacer la serología de sífilis, tengo que hacer la serología de hepatitis B, tengo que hacer la serología de hepatitis C. ¿Por qué? Porque en el esquema de que ustedes habrán visto en hepatitis B, ¿cuál es el tratamiento para hepatitis B? Que lo tengo, si es que el paciente tiene VIH y hepatitis B, tiene que estar en mi esquema sí o sí. Tenofovir. Entonces, tenofovir tiene que estar en el esquema en un paciente que también tenga hepatitis B, ¿ya? Entonces, chicos, ya me falta un poco de acá. Yo les invito a que lean esta norma técnica. Yo les voy a decir la próxima clase, igual les voy a repetir lo más importante de esta norma técnica y me voy a enfocar en la parte de reacciones adversas, el tratamiento, las interacciones medicamentosas, las más importantes, porque nosotros que somos infectólogos no sabemos todititas las interacciones medicamentosas. Para eso nosotros tenemos una aplicación que es de Liverpool. Entonces colocamos de repente carbamazepina más lopirritona y veo si por ahí disminuye la acción de algún anticonvulsivante como tratamiento antirretroviral. Pero lo que les estoy poniendo en las clases es lo que más vemos y es lo que al menos quiero que sepan. ¿Ya, chicos? Entonces, estudian, vayan estudiando esa norma técnica, pregúntenle al doctor Ademir si les va a tomar la norma técnica de tuberculosis. Ya, pregúntenle ya de una vez.